insistido en el diálogo. No es cierto, mire, el día de anoche nosotros, gracias, y es importante señalarlo, tuvimos el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Quiero agradecerle a la defensora Iris Marín, que desde el momento que se enteró la situación también activó todo un protocolo para tener el acompañamiento de la universidad. La Fiscalía General de la Nación, bien, cuando hicimos la solicitud para que el CTI ingresara hasta ayer, hasta las 12:30 más o menos, a la medianoche, el CTI estuvo con su grupo de antiexplosivos, es decir, hubo ingreso de la Policía Judicial a través del CTI, se hicieron todas las medidas, contamos con el apoyo de la Personería a través del grupo del GAEP, de la Defensoría. Entonces hay una disposición institucional amplia. Yo quiero hacer un llamado aquí para que podamos coordinar y establecer medidas. Lo que quiero dejar es un mensaje muy claro, porque se sitúa en el ingreso de la policía en el momento de la confrontación. Yo quisiera contribuir en un ejercicio pedagógico, porque hemos venido haciendo esas reflexiones y esas consultas con la comunidad, con expertos, de las medidas que nos generen el mayor cuidado de la comunidad en su conjunto. Miren, hay un asunto que yo he venido hablando con la Secretaría de Gobierno, porque en efecto la forma de respuesta de la policía son los gases lacrimógenos, y aquí los gases pareciera que no estuvieran teniendo un impacto en términos de contener la confrontación, pero sí están afectando de manera importante la comunidad. Todos esos asuntos me parece que deben ser abordados de manera integral. Si nosotros no abordamos esta problemática de manera integral, creo que, como viene sucediendo hace décadas, no se logra resolver. Entonces, lo que yo sí quiero dejar muy claro es que la Universidad Nacional de Colombia tiene un compromiso con el cuidado de su comunidad universitaria, tiene un compromiso con el cuidado de la ciudad. Nosotros tenemos toda la disposición del diálogo con las entidades, lo hemos solicitado, lo hemos manifestado, y nos parece que es importante situarlo en la complejidad que representa. Sí, vicerrectora, ya una última pregunta. Estoy aquí mirando las fechas de los últimos enfrentamientos en la Universidad Nacional. Tengo las siguientes: jueves 15 de mayo, jueves 6 de junio, jueves 28 de agosto, jueves 4 de septiembre y ayer jueves 11 de septiembre. ¿Qué es lo que pasa los jueves en la Universidad Nacional? ¿Y por qué este patrón una y otra vez de estos enfrentamientos un día jueves? Bueno, varias cosas que quisiera señalar, y les agradecería me permitan como explicarlo para no dejar una sensación equivocada en la opinión pública. Estas acciones desafortunadamente no son recientes, estas son acciones que llevan muchas décadas presentándose. Yo creo que es importante situar la historicidad de estos acciones violentas. En segundo lugar, nosotros hemos visto y notado con diferentes actividades que hemos desarrollado al interior de la universidad. Miren, hemos hecho un esfuerzo con los caminos del cuidado, actividades pedagógicas, diálogos, medidas, digamos, combinando como muchas estrategias que nos generen, y sí hemos podido identificar en el último año una reducción en este tipo de acciones violentas. El deseo es que no existan, que no se presenten, y hemos presentado ahí una reducción. Hay situaciones particulares que hay que señalar, por ejemplo, con las fechas que usted ha indicado. En efecto, sí es cierto que la mayoría de las veces que se presentan estas acciones tienden a ser un jueves, no son todos los jueves, también hay que decirlo. Particularmente la fecha que está prácticamente lo que tiene que ver estas semanas por los volantes, los panfletos que circularon, las personas encapuchadas estuvieron vinculados, que fue el martes un tropel de baja intensidad y el de ayer que fue de una mayor intensidad, con lo que ellos denominan la conmemoración por el asesinato de los 14 jóvenes en el 9-10 de septiembre del 2020, que ustedes recuerdan que en su momento la alcaldesa Claudia López solicitó una relatoría ad hoc, que, si mi memoria no me falla, lideró el ex defensor del pueblo Carlos Negret por los excesos de la fuerza pública. Ellos han manifestado que este tipo de acciones se corresponden con un rechazo, y una conmemoración de esos hechos que sucedieron hace 5 años. Existen algunas fechas donde vuelve a ocurrir lo mismo. Es la vicerrectora Carolina Jiménez de la Universidad Nacional anunciando que no es estudiante el encapuchado que cayó ayer, herido por los explosivos de las 6 de la tarde. Doctora Jiménez, gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. Gracias por los micrófonos para que la ciudadanía comprenda los elementos que estamos viviendo en la universidad. Buen día para todas y todos. Un saludo para usted, para la gente de la Universidad Nacional, que es cierto, Felipe, también tiene
pues por supuesto, la mayoría de los estudiantes que no tienen nada que ver con esto. Y tiene, por otro lado, que padecer las consecuencias de los infiltrados, de los encapuchados, que cogen los jueves o cualquier día y con cualquier pretexto la Universidad Nacional para organizar desde allí sus ataques terroristas, que es una verdadera... No entiendo, Néstor, es decir, denle con el cuento de la autonomía universitaria y la autonomía universitaria y la autonomía universitaria. Yo siempre entendí que la autonomía universitaria tenía que ver o tenía relación directa con los temas académicos, pero la autonomía universitaria, Felipe, es que se utiliza es para delinquir. No, es que ahí hay un concepto distinto que siempre se ha mencionado en la autonomía universitaria se volvió en Colombia extraterritorialidad. Es que ese es el concepto, la extraterritorialidad, en la cual, según esto, entonces, las autoridades legítimamente constituidas en las universidades públicas son sus directivas y no, por ejemplo, en el caso de una alteración del orden público, la policía. Y eso tiene unos antecedentes muy duros de las épocas más difíciles en las que la policía, incluso el ejército, ingresaban a las universidades y terminaba eso con personas muertas de por medio. Pero Néstor, al final... Por fortuna ya no pasa, ¿no? Pero no queremos que vuelva a pasar. No pueden utilizar el campus pasa cada universitario cierto para tiempo, delinquir. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cómo encapuchados han matado recientemente, en los últimos 20 años, a policías en la calle 45 con carrera 30. El San Benito. Y viceversa también. De que por fortuna la autoridad legítima del Estado no puede entrar a un territorio, Héctor, es un poquito difícil de celebrar. Como no puede entrar a nuestras casas, Néstor, yo insisto en eso. Universidad Nacional es un espacio para estos efectos. O sea, va la señora de Teusaquillo a sacar al perro a hacer popó y no puede entrar la policía a la Universidad Nacional. ¿Me explica eso? No es un espacio público. Sí, le explico. Eso que llamarían un bien fiscal. Todos los efectos es como si fuera un bien privado y por lo tanto tiene la regulación jurídica que tienen los bienes privados, igual que la autoridad no entra a una casa, Héctor, salvo una orden judicial. Las autoridades no son los enemigos. ¿Por qué siguen viendo la presencia de la policía allí como si fueran enemigos de esos estudiantes? Pero es que hay dos cosas, Néstor. Entra la policía para evitar que se desaten estas batallas campales, ¿quién gana, Héctor? Le pregunto. Hay dos cosas, Ganaría la Universidad Nacional y ganarían los estudiantes que van a estudiar a la Universidad Nacional. Néstor, hay dos cosas. Una, la jurídica que estoy mencionando, que es importante, pero superémosla para no dar esa discusión. La otra es la conveniencia de que la fuerza pública entre a la universidad y cuál es el resultado que se produce si lo hace. Porque ustedes están asumiendo que si la autoridad entra un piquete de la fuerza pública, entonces logra controlar la situación y eventualmente detener a las personas que están promoviendo los desmanes. La verdad es que en la práctica lo que está suficientemente probado es que si eso ocurre se produce un enfrentamiento con los estudiantes que termina. Eso no es cierto. Entonces entonces fíjese, Héctor, no entra la policía a las comunidades en el Cauca o en Putumayo porque se produce una masacre. No entra la policía a la Universidad Nacional. Sí. Aquí le tienen miedo a la autoridad. No le tienen miedo a los terroristas. No, Néstor, lo que pasa es que la autoridad para actuar tiene que medir cuál es el efecto. Pero ¿quién dijo que la autoridad va a entrar? ¿Quién dijo que la policía va a entrar a masacrar a los estudiantes? Es que es al revés. Es al revés. Los estudiantes la preparan explosivos, entonces no pueden entrar. No, es que yo creo que el es al punto revés. de ayer... Claro, si se va a producir, perdóname, María Consuelo, para contestarle a Ricardo rápido. Claro, si hay en una casa en la cual hay explosivos y se va a producir, por ejemplo, una tragedia porque alguien entra y quien está dentro detona los explosivos y eso vuela toda la manzana, pues sería una torpeza de la autoridad Pero fíjese que huele la Universidad Eso es lo que Nacional. pasa en la Nacional. Claro, es que yo creo preparan explosivos adentro. Es que el punto de que ayer usan contra la policía genera un punto de quiebre, porque es que una cosa es lo que venía pasando en la narración de las citas que nos hacía Paola a la pregunta de la vicerrectora
vicerectora, sobre enfrentamientos esporádicos, inclusive intervenciones en el espacio público, amenazas al transporte público, y otra cosa es una explosión dentro del edificio de sociología. Aquí, lo primero es que se evidencia que hay fabricación de explosivos dentro del campus. Segundo, intervención directa en espacios académicos. Y lo tercero es la expectativa que hay con el tema del Consejo de Estado y la permanencia del actual rector o el cambio de rectoría, y lo que ya ha amenazado pues esa comunidad estudiantil, inclusive con estos hechos violentos. Entonces, esos tres elementos cambian completamente ese discurso de que no se puede entrar, porque se evidencia que se están cometiendo delitos adentro en el campus de la universidad con la fabricación y con esta explosión que se dio en el día de ayer. Es que no se necesita más prueba, ya la prueba se dio en el día de ayer. Entonces yo sí creo que tiene que haber un cambio profundo en el manejo que la universidad le está dando a este hecho, en que dejan entrar a todo el mundo y que no hay ningún tipo de supervisión para evitar que los criminales encuentren ahí un espacio para la impunidad. Universitaria. Tengo una noticia, entendamos que Luis Ernesto, de última hora desde Washington. Está informando el presidente Trump que capturaron al asesino de Charlie Kirk. En segundos ampliamos desde los Estados Unidos. Señor Luis Ernesto, rápidamente. No, para que todos tengamos claro, autonomía universitaria no quiere decir que no pueda ingresar la fuerza pública. Lo que quiere decir es que para que ingrese la fuerza pública, para que ingrese la policía, tiene que haber plena coordinación con las autoridades universitarias, digamos, con la rectoría, con la vicerrectoría, con la comunidad académica. Debe ser acciones coordinadas. Y la comunidad académica y universitaria, a lo largo de décadas, ha llegado a la conclusión, y creo que ellos conocen mejor su universidad que todos nosotros. Yo he sido ahí profesor, Ricardo creo que ha sido estudiante, y varios tenemos algo de conocimiento, pero quienes viven ahí permanentemente, conocen a sus estudiantes, conocen a la comunidad y conocen las dinámicas, son ellos, han decidido que no es prudente que haya un ingreso de la fuerza pública en cualquier momento y en estas situaciones, porque agravaría la situación. De las leyes. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde salió? Porque agravaría. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió qué? Nadie evita que se produzcan explosiones que hay adentro. Un consenso de que no entren las autoridades a la Universidad Pues Nacional. Porque si no estarían todo el tiempo, Néstor, pidiendo y llamando a las autoridades en estas situaciones. Y perfectamente, la rectoría puede decirle al secretario de gobierno de Bogotá, puede decirle a la policía, por favor, en estos momentos necesitamos que ingresen, y esa autorización pues estaría en el marco de la autonomía universitaria. ¿Y por qué no lo hacen? Porque creen que eso agrava la situación. Y porque ellos saben, y con esto concluyo. Luis Ernesto, autonomía universitaria no es para No, la autonomía tiene que ver con la autogobernanza de la universidad. Ellos pueden decidir cómo manejan sus situaciones de seguridad, ellos pueden decidir no solo cómo manejan el pensum académico, pero no es un buen argumento. Cómo administran la situación. Pero para concluir, Néstor, mire, lo que queda demostrado a lo largo de años es que la mejor manera de controlar estas situaciones, de disuadir a los violentos, es que la misma comunidad los rechace, y eso pasa cada vez de manera más creciente. Usted se da cuenta en redes sociales, en pronunciamientos de los muchachos, los mismos estudiantes son los que ven a uno encapuchado y lo chiflan y se quejan y dicen no estamos de acuerdo, ustedes no nos representan. Ese mecanismo de control social al interior de la misma comunidad es el que mejor resultado da y está probado. Pero no es el único. Dígale eso a la gente afectada afuera de la Universidad Nacional, a la gente que no puede coger su bus de Transmilenio porque los señores hacen terrorismo desde adentro de la Universidad Nacional. Yo puedo ver el tema no es solo en la Universidad Nacional. ¿Puedo ver el vaso medio lleno en este escenario antes de que Aurelio intervenga? Señor. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo las directivas de la Universidad Nacional están preocupadas y ven esto como un problema. ¿Qué estudió usted en la Universidad Nacional? Ingeniería mecánica. Pero la entrevista de la vicerrectora aquí, y lo que hemos conocido es que habrá una reunión en las próximas horas con la alcaldía de Bogotá para coordinar actividades, muestra que están reconociendo que están sobrepasados en las directivas de la Nacional por lo que está pasando adentro de la universidad. Ojo, que viene paro en la Universidad Nacional si hay cambio de rector. Señor Aurelio, la última. Sí, Néstor, es que la verdad es que a mí sí no me dejó muy satisfecha la intervención de la doctora Jiménez, porque se nota una serie de errores. Yo creo que el aspecto principal para detener estos grupos es la inteligencia que tiene que ejercerse para prevenir,
no para hablar después de los hechos. Y en eso tiene que colaborar la universidad. Yo estoy totalmente en contra de que la bota militar, como se dice, entre a la universidad, pero también estoy en contra de que los capuchos manejen el campus como quieran. Aurelio, Sí, es que ese discurso no, es claro, de la bota militar, eso era en la Colombia de los años 70, que no entraba la bota militar y que aquí los militares me acordé de las consignas de los 70. Y era en la época, sí, eran otras épocas. Viva la U, viva. En segundos, viva la U, información viva. de última hora desde Fuera los la Estados bota Unidos. Militar. Estás escuchando Blue Radio. Está confirmando esta madrugada la Universidad Nacional que sus más de 50.000 estudiantes tienen clase normal hoy, a pesar de los disturbios y a pesar del terrorismo de anoche. La principal víctima de esa violencia es uno de los muchachos que estaba armando los explosivos para atacar a la policía cuando le estalló la papa bomba en su propia mano. Ocurrió en el parqueadero del bloque 205. Anuncia esta mañana el presidente Trump en los Estados Unidos que fue detenido, que está en custodia, el asesino de Charlie Kirk. Son las 7:15 en Washington. Juan Camilo. Néstor, era cuestión de tiempo con toda la evidencia y con toda la trazabilidad que tenían de este sujeto a partir de videos, a partir de imágenes. Pues el mismo presidente Trump, sentado en entrevista, ustedes lo ven allí, nuestros usuarios en YouTube, con el programa Fox and Friends de la cadena Fox News, les dio la chiva. Dijo primero que el sujeto está en custodia, que al parecer un pastor de una iglesia que tenía lazos cercanos con miembros de la fuerza pública, con miembros de las fuerzas de aplicación de la ley, lo reconoció, contactó a su papá y su papá convenció a su hijo, le dijo que era momento de entregarse a las autoridades y lo llevaron a las autoridades. Se presentó ante un oficial del US Marshals y que allí se entregó. Pero escuchemos el anuncio del presidente Donald Trump hace tan solo minutos. To be with Charlie Kirk's family and to get the body back to his hometown in Arizona. And you said you were going to award him the Presidential Medal of Freedom, which is very nice of you. Any updates on this suspect? Yeah. Can I always say, I think, just to protect us all, and so Fox doesn't get sued, and we all don't get sued, and everything else. But I think with a high degree of certainty, we have him in custody. Right? In custody. Everyone did a great job. We worked with the local police, the governor, everybody. Allí le preguntan al presidente Trump si hay algún tipo de actualización con respecto al sospechoso y dice, bueno, no quiero que demanden a nadie, pero con un alto grado de confianza puedo decir que lo tenemos en custodia, todo el mundo hizo un trabajo excelente y allí es cuando inmediatamente cuenta los detalles de cómo fue que lo entregaron. Dice primero que una persona muy cercana a él lo entregó, lo convenció para que se entregara, le pidieron más detalles y fue cuando dijo, no, un ministro, un pastor de una iglesia lo reconoció. Este ministro tenía un amigo que trabajaba en la fuerza pública, habló con el papá del pastor y el papá le dijo a su hijo que era momento de entregarse y lo llevaron ante un oficial del US Marshals y se entregó y en tan solo minutos debe haber una conferencia de prensa por parte de las autoridades donde seguramente se dará el nombre del individuo, se darán más detalles, probablemente ya después de un interrogatorio puedan tener concretamente si tenía algún tipo de nexo previo con Charlie Kirk, si se lo había acusado, si había tenido algún tipo de conversación, conflicto, cuáles son los motivos, los móviles del atentado. Que esa es la pregunta fundamental que se está haciendo el país a esta hora. Y por supuesto, las primeras indicaciones dicen que actuó solo, pero nada se descarta en el marco de la investigación. Entonces, la actualización por parte del mismo presidente de los Estados Unidos en entrevista con Fox News es que tienen bajo custodia a la persona de interés, al principal sospechoso del asesinato del líder conservador y juvenil Charlie Kirk, Néstor. Hay momentos en la vida en que los seres humanos, para ganar autonomía, rechazan la autoridad. Eso sucede en la adolescencia. Eso sucede cuando los seres humanos van construyendo su propio proyecto, su propio criterio, manifestando su carácter. Eso lo llaman rebeldía. Y en esa etapa no solo es común, sino que se entiende. El problema es cuando nos quedamos siendo rebeldes sin tener una causa, sin tener una razón de ser, sin lógica, sin esa capacidad de análisis que nos permite entender la función de la autoridad.
que nos permite entender que muchas veces nosotros en distintos aspectos de la vida también ejercemos autoridad. Hoy te quisiera invitar a tomar conciencia de ti, a serenarte, a tener claro tu carácter, tu proyecto, tu propósito, a dar gracias por lo que eres y a vivir con conciencia en las relaciones con la sociedad, con la convivencia. ¡Ánimo! Tú sabes. Está confirmando esta madrugada la Universidad Nacional que sus más de 50.000 estudiantes tienen clase normal hoy, a pesar de los disturbios y a pesar del terrorismo de anoche. La principal víctima de esa violencia es uno de los muchachos que estaba armando los explosivos para atacar a la policía cuando le estalló la papa bomba en su propia mano. Ocurrió en el parqueadero del bloque 205, frente al edificio de sociología de la universidad, en el campus de la Universidad Nacional, que es por otro lado la confirmación de que estos terroristas, muchachos capuchos, se dicen ellos, organizan los ataques adentro en la Universidad Nacional, cobijados con lo que llaman la autonomía universitaria, porque allí no puede entrar la policía. Lo de anoche fue particularmente grave, volvieron a afectar esos disturbios la calle 26, la avenida El Dorado y la carrera 30, ambas avenidas vandalizadas, las estaciones de Transmilenio, a las que les arrancaron los postes anticolados, las destruyeron. Todo previsto, todo organizado por estos capuchos en redes sociales. Anunciado por ellos mismos, empezaron repartiendo volantes de su causa terrorista, luego colgaron una bandera de Palestina y a las 5 de la tarde salieron a la calle a bloquear, a causar caos y a enfrentarse con la policía para protestar por el posible cambio de rector, que es lo que está en juego en estos días en la Universidad Nacional, porque están ellos en la paradoja de que tienen al profesor Leopoldo Múnera como rector, aunque el Consejo de Estado decidió que la elección de Ismael Peña es legítima y es legal. Como parece inminente el cambio de rector, los muchachos prefieren al profesor Múnera, están en esto, en el terrorismo desbordado. Reforma tributaria o ley de financiamiento, ambos recortados en las últimas horas en unos 10 billones de pesos, según lo dicho por el cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila. Recorte que deja la tributaria sin nuevos impuestos a la canasta familiar, que eran además letales para el bolsillo de pobres, clase media y en general para todas las personas. Caso del IVA gradual a los combustibles, gasolina, diésel, vehículos híbridos, impuestos relacionados con cerveza y bebidas alcohólicas. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 22 minutos. Ayer, mientras buscaba temas de actualidad para este editorial, me encontré con que hoy era el Día Internacional del Crochet, que es un tejido con una técnica que combina paciencia y precisión. Leí, por ejemplo, a Manuel Obando, que dice que la práctica del crochet representa la preservación de saberes ancestrales, la reivindicación de oficios tradicionales y la resistencia cultural frente a la globalización. Y pensé por un momento en todas esas actividades que tal vez no son las más productivas en nuestra vida, pero que sí nos hacen generar espacios de paz, de serenidad, de diversión y por ende de bienestar. Pensé en que todos tenemos esas actividades que miradas desde las perspectivas de la producción son inútiles, pero que le dan sentido a la vida. Pensé, por ejemplo, en los juegos de mesa con los amigos, en las conversaciones largas alrededor de un café, en las caminatas sin rumbo fijo por el barrio, en escuchar música sin hacer nada más, en conversar de un tema de béisbol en un chat con amigas, en bailar sin ser un experto, en leer poesía, aunque no haya ganancias inmediatas. Son esos momentos y esas prácticas que parecen improductivas las que nos devuelven a lo esencial, al disfrute del presente, la belleza de lo simple, la compañía de quienes queremos. Yo sé que vivimos en una sociedad que mide todo en términos de eficiencia, resultados y logros. Pero también sé, y se los digo a ustedes con firmeza, que la existencia no se agota en producir.
también necesita espacios para ser, para contemplar, para reír y hasta para perder el tiempo de manera consciente. En este caso el crochet, mi abuela lo hacía, como tantas otras prácticas, es símbolo de otra riqueza, la de quien se permite crear con las manos, repetir con paciencia, equivocarse y volver a empezar, sin la presión de entregar un informe ni de cumplir una meta laboral. Lo mismo pasa con quien cultiva un jardín, o quien pinta por afición, o quien escribe un diario, o canta en la ducha. Se trata de experiencias que no llenan el bolsillo, pero sí el alma. Hoy quiero pensar en esas prácticas. Quiero pensar en esas situaciones que me alimentan el corazón y que me permiten estar tranquilo, sereno, en medio de tantas cosas que a veces nos inquietan. Hay que descubrir esas prácticas y vivirlas, defenderlas y ser capaces de compartirlas con los demás. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. El motivo de la molestia del presidente Gustavo Petro con el Parlamento Europeo es la resolución 0366 aprobada por 355 de los 543 eurodiputados presentes en el hemiciclo el martes pasado, en la que se condena la violencia política en Colombia, incluyendo el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, con base en 18 antecedentes documentados, entre ellos recientes resoluciones de la ONU, de la OEA y de la Comisión Interamericana. Victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 27 minutos. Momento para hablar de deportes, momento para hablar de la locura que se ha convertido o en la que se ha convertido la apertura de preventas de boletas para el Mundial del 2026. La FIFA, escuchen bien, ha confirmado que recibió 1.5 millones de solicitudes por boletas en tan solo 24 horas desde la apertura de esta actividad. Según FIFA es enorme, indiscutiblemente. Y también un detalle no menor. El país que más boletos solicita es México, uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo. Le sigue Argentina, hoy campeones del mundo. Y adivinen quién es el tercero en esa demanda. Colombia. Son 210 países los que han aparecido con solicitudes en ese 1.5 millones y reiteramos, Colombia es la tercera de mayor demanda. Le sigue Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Francia. El tema es simple, hay que inscribirse en la página de FIFA. Lo pueden hacer hasta el 19 de septiembre y en un proceso aleatorio, a partir del 29 de septiembre, los aficionados recibirán una notificación por correo electrónico. Así que si le llega esa notificación, usted tendrá una fecha y una franja horaria para adquirir boletas. Ese periodo de asignación de franjas comenzará el 1 de octubre. Recuerden que las boletas, las entradas, comenzarán a venderse desde $60 y los aficionados podrán comprar boletos o tiquetes individuales para los 104 partidos, así como también boletos de estadios y de equipos específicamente. Bueno, locura absoluta por el tema boletería y por el tema mundial. A propósito de jugadores en el perfil mundialista de Colombia, algunos lejos, algunos cerca. Hay novedades de John Hader Durán. Desde Turquía dicen que tiene una lesión que pinta para un mes de para. Y ojo, incluso aseguran que podría ir al quirófano. Lo cierto es que el Fenerbahce, su club, aún no confirma el diagnóstico. Son versiones periodísticas en suelo turco
sobre la realidad de un John Hader que de momento está lejano de la selección y que esperamos tenga una pronta recuperación. Y uno que hace noticia fue Dairo Moreno, el que unió a todos, el que marcó en Barranquilla la diferencia y llevó a una efervescencia especial la concentración del equipo colombiano. Regresó al Once Caldas, primero con su pinta, bueno, Dairo siempre siendo Dairo, pero además con un regalo muy especial, la imagen de la entrega de la camiseta de Colombia, con el número 17 al profe Hernán Darío Herrera. Qué lindo gesto, porque el profe Herrera, el arriero, fue quien siempre levantó la voz, sacó la bandera pidiendo una y otra vez que Dairo fuera convocado a la selección. Pues bien, se dio este instante en el retorno de Dairo a los entrenamientos, un momento de emotividad, pero además un momento de gratitud infinita por parte del goleador con su entrenador. Y atenta a Barranquilla, porque hay muchas versiones. La Copa Sudamericana cambió de sede para su final este año, en 2025. Se iba a jugar en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Esa opción se cayó. Se va a jugar la final de la Copa Sudamericana, reitero, este año en Asunción del Paraguay. Pero todo pinta, producto del Comité de Conmebol de las últimas horas, a que la finalísima de esa Copa Sudamericana en 2026 se realice en Barranquilla. La ciudad de Barranquilla es la candidata 1A. Todavía no hay confirmación por parte de Conmebol, pero queda claro que el alcalde Char y que la alcaldía como tal ha indicado que el Metropolitano será renovado para 60,000 espectadores y ese proyecto podría permitirle en el 2026 tener con casa renovada la finalísima de ese certamen continental. Veremos en qué momento Conmebol puede ratificarlo. Y atentos porque arranca hoy el Mundial de Atletismo en Tokio. Será Colombia protagonista. La marcha 35 kilómetros con César Herrera y José Montaña será la primera competencia para nuestro país. Así como también hoy en la noche, hora de Colombia, arrancará el Mundial de Patinaje de Velocidad en China. 5,000 metros por puntos será la primera prueba para los 32 patinadores que tendrá Colombia en acción. 7:31, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La última cumbre de gobernadores no hubo un tema de mayor interés y de preocupación que el de la inseguridad. El llamado al gobierno fue unánime para que defina una política de seguridad clara y efectiva para combatir, entre otros flagelos, los 463 casos de reclutamiento registrados solo este año, de los que 277 las víctimas son niños. El llamado lo hicieron desde el departamento del Chocó, la región o el departamento que tiene el 80% de su territorio minado con artefactos explosivos. Pero mientras los mandatarios reclamaban respuestas, el presidente Petro estaba en el Cauca, no precisamente llevando respuestas para controlar a la disidencia o al ELN, que ayer sostuvieron intensos combates en ese departamento, donde también ayer asesinaron a Enid González, una líder social, madre comunitaria, la víctima 115 de este año. El presidente parece no entender la necesidad urgente de trabajar unidos. Hay momentos en la vida en que los seres humanos, para ganar autonomía, rechazan la autoridad. Eso sucede en la adolescencia. Eso sucede cuando los seres humanos van construyendo su propio proyecto, su propio criterio, manifestando su carácter. Eso lo llaman rebeldía. Y en esa etapa no solo es común, sino que se entiende. El problema es cuando nos quedamos siendo rebeldes sin tener una causa, sin tener una razón de ser, sin lógica, sin esa capacidad de análisis que nos permite entender la función de la autoridad, que nos permite entender que muchas veces nosotros en distintos aspectos de la vida también ejercemos autoridad. Hoy te quisiera invitar a tomar conciencia de ti, a serenarte, a tener claro tu carácter. 7:34 a.m, muy destempladamente termina respondiendo el presidente Petro al informe del Parlamento Europeo, que había dicho que el presidente, su discurso incendiario, estaban polarizando el país.
haciendo la evaluación y la condena del atentado que le costó la vida a Miguel Uribe Turbay. El presidente Petro termina diciendo en ese discurso en el Cauca, Felipe, vaya usted a traducirle a los eurodiputados que son unos viejos cacrecos, dice el presidente Gustavo Petro. Sí. Invitando a los jóvenes europeos a que haya una revolución en Europa. Yo creo que el presidente no les dijo viejos cacrecos. Si no les dijo viejos... Yo creo que les dijo viejos cangrejos. ¿Pero y qué es viejo cangrejo? No sé, pero... ¿Que van para atrás o qué? No sé. Bueno, cacrecos o cangrejos, el presidente Petro responde en ese tono al informe del Parlamento de Diputados Europeos. En España, Enrique Rodríguez. Y podría decirse que precisamente una de las cosas que denuncia ese informe es ese tono, porque dice en sus conclusiones que las declaraciones incendiarias difundidas por la presidencia y otros actores políticos han contribuido al aumento de la polarización, de la violencia política, el discurso de odio y la inestabilidad en el país. Hace en su parte previa un recuento de las últimas acciones violentas que se han producido en Colombia y se pregunta, hasta en 2 ocasiones, el informe aprobado por los eurodiputados, en qué medida puede eso afectar a las elecciones que se van a celebrar el año que viene. Y de hecho esa es una de las peticiones, que se baje la tensión, que se baje esas declaraciones incendiarias, pero que sobre todo se garantice, acabando con la violencia política, que las elecciones del año pasado, del año que viene, mejor dicho, se van a poder celebrar en las mejores condiciones posibles, es decir, de forma libre y segura, Néstor. Enrique, sobre ese tema, don Juan Ignacio Zoido es un diputado del Partido Popular Europeo que propuso la resolución sobre Colombia. Señor Zoido, buenos días. Buenos días, Néstor. Me alegro mucho de poder saludarlo a usted y a toda su audiencia. No sé si usted ya está enterado de lo que les dijo el presidente Gustavo Petro. No sé si cacrecos, que es un colombianismo, si cangrejos, que no entiendo qué quiere decir, pero le dice a ustedes, a los parlamentarios, que se avergüencen en respuesta a este informe. Quisiera preguntarle primero, ¿cuál es la razón de este informe del Parlamento Europeo sobre Colombia? Bueno, pues la verdad que el informe ha sido porque había una honda preocupación por la situación del incremento de la situación de violencia que está sufriendo la sociedad colombiana. De ahí a que tuviéramos una conciencia especial los diputados del Partido Popular Europeo y hemos promovido, junto con otros grupos políticos, que se pudiera suscribir una declaración que ha tenido un respaldo importantísimo de 355 votos frente a 175 de toda la izquierda. Todos los demás grupos que no eran de izquierda han apoyado esta resolución, porque desde luego creíamos que era necesario. Yo he participado en la redacción, yo firmé esa declaración y participé, como digo, en su redacción, porque queríamos condenar de una forma enérgica el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, después de que se hubiese advertido tantas veces de la amenaza que sobre él pesaba y que sin embargo no se atendiera esas advertencias por la Unidad Nacional de Protección. Y esta no se trata de una acción individual, independiente, sino que el crimen lo tenemos que enmarcar en una escalada de atentados terroristas, de masacres y violencia armada, que está amenazando hasta puntos ya preocupantes la estabilidad democrática de Colombia por un señor, el presidente, que había prometido que iba a conseguir la paz absoluta y está consiguiendo las más altas cotas de criminalidad en el país. Y por tanto, de ahí era nuestra preocupación y el respaldo que ha tenido esta declaración, que como muy bien acabo de ver en la introducción que ha tenido usted de este tema, pues claro, a nosotros nos preocupaba muchísimo que la presidencia colombiana, como ahora acaba de hacer al rechazar esta declaración mayoritaria del Parlamento Europeo, pues ha venido una vez más a utilizar esos discursos agresivos y divisivos, que es lo que está intensificando, en nuestra opinión, la violencia política, generando un clima de odio
que sin duda alguna está poniendo en riesgo las elecciones del año 2026, y nosotros queremos que se celebren en las mejores condiciones, garantizando la libertad y la seguridad a la hora de la celebración de las mismas. Sí, señor Zoido, en su respuesta el presidente dice que ustedes o no conocen la situación de Colombia o son ignorantes, digamos que es una respuesta muy al estilo del señor presidente de Colombia. ¿Qué información tienen ustedes de Colombia que los está llevando a esta conclusión? Pues mire, nosotros tenemos una cantidad de datos tremenda, y además le voy a asegurar un tema. La preocupación que tenemos nosotros por Colombia, por la sociedad colombiana, es desde luego alta ahora mismo. Preocupación alta, ¿por qué? Pues porque tenemos datos que obran en nuestro poder de cómo se está produciendo el incremento de la violencia en todos los aspectos, y ustedes que viven allí lo están padeciendo diariamente. Por tanto, nosotros lo que queremos es que haya una Colombia fuerte desde el punto de vista democrático, para que pueda contribuir a la estabilidad regional, y esa es una exigencia de la comunidad internacional. Y desde luego el señor Petro, cuando dice que nosotros somos unos ignorantes, yo no voy a utilizar esas palabras tan gruesas que él suele utilizar, no sé además ni en qué condiciones las pronunció, pero lo que sí le quiero decir es que tenemos datos más que suficientes. Yo soy juez de carrera y yo he sido ministro del Interior en España, y de primera mano he conocido la colaboración entre las fuerzas de seguridad de unos y otros países, y concretamente con Colombia he tenido una relación muy estrecha, y sé cómo hemos participado en la lucha contra el terrorismo, siendo consciente que el terrorismo y el narcotráfico tienen una vinculación muy estrecha, como hemos puesto de manifiesto en la declaración que el otro día hemos aprobado, pero también tiene una vinculación muy estrecha con el crimen organizado, y por tanto hay que combatirlo de una manera muy firme, y no se puede pretender justificar con críticas, con palabras gruesas, las afirmaciones que hacemos bajo una serie de datos objetivos que todo el mundo conoce y que ahora mismo tiene preocupado no solo a Europa, sino a otros países de América, que también ven con asombro la situación que está viviendo ahora mismo Colombia. Sí, diputado Zoido, le quería preguntar sobre una analogía que utiliza desde Colombia el presidente Petro, que suele opinar mucho sobre la guerra en el Medio Oriente y sobre Israel y sobre Gaza. Y dice que ustedes, los eurodiputados, se deben avergonzar de apoyar un Hitler. Y habla del concepto de democracia griego y habla de las luchas de los que han caído en el Mediterráneo. Ustedes apoyan, creo que cuando dice a un nuevo Hitler, se refiere tal vez a Netanyahu. ¿Usted ve la relación entre este conflicto, lo que está pasando en el Medio Oriente, que es más cercano para ustedes, y este pronunciamiento de Colombia? ¿Ustedes, los que critican a Petro desde Europa, apoyan a Netanyahu? No, nosotros no estamos apoyando a Netanyahu, y él ya una vez más lo que está es justificando la situación que vive Colombia. Lo que sí es verdad que me gustaría trasladarle a todos sus oyentes una cosa, que la sociedad de Colombia está muy por encima de la presidencia de Colombia. Colombia es un gran país, Colombia tiene una sociedad madura, y por tanto nosotros confiamos en la sociedad colombiana, nosotros sabemos de la fortaleza que tiene esa sociedad, y por eso nosotros lo que queremos es reforzar esa Colombia democrática, y nada tiene que ver con el conflicto que está ahora mismo ahí, desgraciadamente, entre Israel y en Gaza. Nosotros no tiene nada que ver una cosa con otra. Nosotros estamos ahora mismo, yo además tengo una responsabilidad muy directa en el tema comercial con Colombia, y puedo decirle que el tejido empresarial de Colombia junto con su sociedad está muy por encima del gobierno. Por tanto, que se llegue ya de descalificaciones. Parece que cuando se tiene que remontar a esas comparaciones es porque no tiene ninguna otra justificación, y por tanto cada uno tiene que ser responsable y atender a los problemas que tiene en su país. Hay veces que dicen no ofende quien quiere sino que puede, y la verdad que lecciones de democracia y de transparencia y de respeto hacia los demás no nos puede dar a los europeos el señor Petro. Sí, pues, y ese es un pronunciamiento muy fuerte. El presidente Petro tiene una visión maniquea del mundo.
como usted lo habrá podido ver, señor Zoido, yo le quiero preguntar por algo que él asegura ayer, y es que quienes votaron esta resolución, quienes aprobaron esta resolución, son integrantes de partidos de la extrema derecha. De los 355 votos que aprueban esta resolución, ¿los europarlamentarios son solo de partidos de derecha, de extrema derecha, como dice el presidente? No, ni hablar, muchísimo menos. Hay partidos que no tienen ni siquiera una adscripción política, y hay otros que son también liberales consagrados o demócratas cristianos, como es el Partido Popular, que es el partido mayoritario del Parlamento Europeo, y además quienes más primeros ministros aporta a los 27 países que forman parte de la Unión Europea. Por tanto, el señor Preto, una vez más, viene a descalificar de una manera genérica, sin una base objetiva, y por tanto pretende engañar. Él viene con una descalificación, y en base a esa descalificación él pretende justificar un fracaso de su gobierno. Nosotros no queremos entrar en la actuación así tan pormenorizada, pero sí decir que desde luego la deriva que lleva ahora mismo la sociedad colombiana en cuanto al sufrimiento de una violencia exacerbada, pues algo tiene que decir, como es lógico, el gobierno. De ahí que hayamos hecho una declaración y que vayamos a denunciar la expansión de grupos armados ilegales que está ahora mismo padeciendo Colombia, como el ELN o las disidencias de la FARC o el Clan del Golfo o el Cártel de los Soles, que tanta influencia está teniendo hoy por hoy en Colombia. Por tanto, nosotros también ponemos de manifiesto en la misma resolución que estos grupos están financiando el terrorismo mediante el narcotráfico y el contrabando y los secuestros, y desde luego hay un apoyo también logístico y refugios seguros desde Venezuela, que viene a agravar la inestabilidad que hay en la región, porque el Cártel de los Soles ya ha sido designado por Estados Unidos como una organización terrorista internacional, y tiene un rol en el narcotráfico que está más que demostrado. Por tanto, yo creo que lo que no se puede es dar la espalda a la realidad, y sí adoptar las medidas necesarias para cortar esta deriva de violencia extrema que está padeciendo hoy la sociedad en Colombia. Señor Zoido, yo leo traducido un párrafo de la resolución del Parlamento Europeo y quiero preguntarle por algo que dice ayer el presidente Petro. Dicen ustedes, las declaraciones incendiarias difundidas por la presidencia y otros actores políticos han contribuido a alimentar la polarización, la violencia política, el discurso de odio y la inestabilidad en el país. El presidente Petro dice ayer que con este párrafo ustedes están acusándolo a él de haber instigado al crimen de Miguel Uribe Turbay. ¿Ese es el alcance de esa declaración? No, el alcance de esa declaración es la que realmente tiene. Una vez más vuelve a mentir el señor Petro. El alcance de la declaración es que los discursos de odio vienen a generar una situación de crispación y de violencia, y por tanto lo que queremos es que se frene. Y él sí es verdad que tiene un tono y emplea unos términos que sin duda alguna vienen a soliviantar, a crear una crispación, y después vienen consecuencias, pero lo único que nosotros no le hemos culpado que él haya sido el que haya instigado ese asesinato concreto. Lo que sí decimos es que los que los discursos de odio crean y generan una crispación permanente, que cada vez el tono va subiendo y que al final se pagan las consecuencias, y por tanto ese tono empleado por él lo tiene que abandonar. Él vino con una serie de afirmaciones y vino con una serie de eslogan con los que llegó al poder, y lo que tiene que hacer es medir si está cumpliendo con las expectativas que generó, que mire si está cumpliendo los programas que él se presentó con ellos y aseguró que los iba a cumplir, que iba a terminar con la violencia, que la paz iba a ser una paz total, que vea si de verdad eso se ha conseguido o estamos teniendo la mayor crispación que se conoce en las últimas décadas de Colombia. Que lo analicen objetivamente, si ustedes lo están viviendo, si nosotros no, que no decimos, nosotros no nos hemos extralimitado, estoy convencido que no, nosotros hemos constatado una realidad y él tiene que dar datos objetivos que lo nieguen.
Señor Zoido, esta pregunta se la hago desde Madrid. En el informe se puede leer, creo que hasta en 2 ocasiones, una preocupación expresa sobre el desarrollo del proceso electoral del año que viene. ¿Ustedes tienen previsto seguir observando de cerca lo que pueda pasar con el proceso electoral y hacerlo, hipotéticamente llegado al caso, sobre el terreno? No cabe la menor duda. No cabe la menor duda que eso tiene que ser así. Yo he estado ya también en otras elecciones también, y no solo allí, sino en otros países latinoamericanos, y lo vamos a seguir muy de cerca y vamos a estar muy pendientes. Y esta declaración no ha sido fruto de un arrebato. Esto se trata de una declaración que se ha meditado, una declaración que se ha compartido y una declaración que ha tenido un respaldo no de la mitad más uno, sino un respaldo muy mayoritario del Parlamento Europeo. Y venir a negar a la cuna de la democracia que tengamos el derecho y sobre todo la responsabilidad de poner de manifiesto una situación que nos preocupa muchísimo, que se está viviendo hoy día en Colombia, para decir que nosotros le faltamos el respeto a Colombia, que nosotros no respetamos a los colombianos. No. Colombia y los colombianos están muy por encima de la presidencia y por tanto nosotros sí respetamos al pueblo de Colombia, y nosotros lo que respetamos es una Colombia fuerte, una Colombia democrática y una Colombia que tiene derecho a vivir las próximas elecciones en paz, en libertad, y consagrar así la democracia que durante tantos años ustedes llevan viviendo. Es el diputado Juan Ignacio Zoido desde el Parlamento Europeo sobre esta disputa con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Diputado, gracias por acompañarnos. Le deseo un feliz viernes allí en Europa. Muy amable. Muy amable, muchas gracias y mucha suerte, que tengan ustedes mucha suerte, se la merecen. Sobre ese discurso, el presidente Petro, el discurso de ayer, fue en el departamento del Cauca. Sí, eso fue en Popayán, Néstor. Timbío, ¿no? Sí, fue el presidente Petro está escribiendo en este momento lo siguiente desde su cuenta en Twitter. Como el presidente Petro dijo que él era el jefe del alcalde de Cali ayer, que vaya usted a saber el presidente por qué dice que es el jefe de... ¿No había dicho él que alcaldes también era el jefe de la fiscal y del fiscal general? Sí, que él era el jefe de todos, porque era el jefe del Estado. El presidente Petro, claro, se atribuye, es el jefe del Estado, efectivamente, es el jefe del gobierno. Pero no es el jefe de todas las ramas del poder público. Yo entiendo que los alcaldes son parte de la rama ejecutiva local en los gobiernos de Colombia. Pero no reciben instrucciones del presidente de la República. Sí, pero vaya usted y le explica al presidente. En algunos temas sí, en otros no. Por ejemplo, en el orden público, claro, el presidente de la República tiene el derecho de dar instrucciones, pero en otros no. Pero no es el jefe, digamos, en términos... Sí, hay una superioridad jerárquica en algunos temas, insisto, como en el orden público, pero en otros, en la gran mayoría no, entre otras cosas, porque a propósito, como estábamos hablando de autonomía, pues las entidades territoriales gozan de un principio que se reconoce desde el artículo 1 de la Constitución, que es la autonomía de las entidades territoriales. Sí, pero que haya pues cierta subordinación, es cierto en temas de orden público, porque el presidente de la República decide, entre otras cosas, presupuestos y tal. Felipe no lo vuelve jefe, que es lo que está reclamando en este momento. Y dice, el presidente es jefe de Estado, dice el artículo 189 de la Constitución, determina que el presidente es jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. En consecuencia, el presidente Petro Felipe se está proclamando esta mañana jefe de todos en Colombia. Bueno, ya lo había hecho con el fiscal general también en su momento y tal. Pero yo quiero volver al tema de la entrevista que acabamos de oír, Néstor, del eurodiputado Zoila. El discurso del presidente ayer en el Cauca fue incendiario desde el principio hasta el final. Es decir, lo que el eurodiputado o los 365 eurodiputados sacaron en su manifestación, pues es eso, ese es el tono. Y hay que decirlo, el discurso del presidente ayer fue incendiario por donde usted lo mire. Ahora, Felipe, primero, lo que pasa es que soltó la séptima teoría sobre el magnicidio de Miguel Uribe, sobre los autores. La séptima, van 7, ¿no? Sí, ahora la discusión sobre el discurso del presidente debe corresponder a un debate interno, ¿no? No a que unos extranjeros no lo digan. La nueva teoría del presidente Petro sobre el asesinato de Miguel Uribe es que lo mató la mafia y que el jefe de la mafia que lo mató vive en Madrid, vive en España. Sí. Y que pero hace 3 días dijo que era el Mosco, dijo que era alias el Mosco,
porque Miguel Uribe se había metido con Enrique Peñalosa en el Bronx, al tema del Bronx de Bogotá. Pero antes Néstor, había dicho que era la Marquetalia, antes que era el Zarco Aldinever, antes que era alias Mordisco, antes que era la Junta del Narcotráfico, antes que era la oficina de Dubái. Van 7 teorías. Y el de manera pero incendiaria, Néstor, por un lado. Y el por el otro, discurso, y el contrabando. Perdón, Héctor. Y por el otro, pues incendiario, porque pues nos recordó que tiene nacionalidad italiana, que viene de un emperador, no sé qué, de apellido Petrus, y que entonces renuncio a la ciudadanía italiana porque yo no sé qué, quiero ser ciudadano del mundo y tal. O sea, el discurso de ayer fue incendiario del principio al final. 7 de la mañana. Pero es que el tono del discurso presidencial, Néstor, es decisión expresa. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué? ¿Sabe qué pasa, Néstor? Que cuando uno se mete a hablar de los otros se meten a hablar de uno. Con la vara que yo en midas. principio diría, ¿y qué tienen que decir los europeos de nuestra vida? Eso sería lo primero que yo diría. Pero cuando me acuerdo inmediatamente que nosotros hemos, que Colombia se ha metido en todo, entonces digo, ahí está. No, ahí está. Pero adicionalmente, yo no creo que vaya a quedar sin consecuencias este discurso tan agresivo contra los europeos, contra Giorgia Meloni. Amenazó con no dejar entrar a los eurodiputados a Colombia. Yo sinceramente creo que eso va a tener consecuencias en la cumbre Europa-CELAC, porque es que está planeada para noviembre con en la ciudad de Santa Marta, y por supuesto pues esto no es muy amigable de parte del señor presidente como para enmarcar esa cumbre. Pero adicionalmente, por favor, no dejen de lado las frases machistas, ¿no? El cuento de que si fuera café con leche traqueto, me invitaban y me presentaban todas sus hijas y novias incluidas. O sea, perdón, señor presidente, cada día más irrespetuoso con las mujeres. Machismo y vegestofobia. Yo insisto, María Consuelo, porque como así que viejos cacrecos. O sea, que insulto a estos señores. Cangrejos. Bueno, lo que sea. 7:55 minutos. Pero, señor Néstor, Álvaro. El discurso político en Colombia es muy extremo, no solo el del presidente, de la oposición es igual y a veces peor. Ayer me encontré con una persona que vive en Francia y me decía, mire, lo de Colombia es poco al lado de lo que se ve en Europa. La declaración del Parlamento Europeo, de los sectores de derecha, es casi que ridículo, porque la cuna de los discursos divisivos, agresivos, de odio, de crispación, es Europa. Las extremas derechas de casi todos los países grandes tienen la discusión política en unos niveles absurdos. En Alemania hacen apología del nazismo, en Italia del fascismo, en España del franquismo. La derecha española, por ejemplo, que seguramente a la que pertenece el señor de la entrevista, es así que utiliza un lenguaje extremo. De Pedro Sánchez dice todos los días. Pero Álvaro, lo mismo que sí, dicen sobre Petro, que es autoritario. Permítame terminar. Pero que está Álvaro, llevando a España a ser Venezuela. Entonces, sí, porque allá son duros y allá claro. No, yo no estoy diciendo eso. Pero digo, es que es descarado. Es descarada que la oposición virulenta. No, por eso, pero si usted condena la de califique de virulento a Petro. Y es descarado que los europeos de derecha, que son los más virulentos, entonces Petro hablan de discurso de odio. Perdón, entonces Petro para usted es moderado. Perdón, que no es la derecha. No, Álvaro. como usted no es moderado, usted es extremista, Petro también. Yo trato de no caer en ninguno de esos extremos. Se está perdiendo la democracia. No me pida. Y sí es cierto que esos extremistas europeos son pro Netanyahu. Esta no es una declaración de la derecha, son 355 de 500 diputados. Y en el Parlamento Europeo hay una gran división sobre no apoyar o no a Netanyahu. Los que firmaron eso son pro Netanyahu y la historia lo dirá. Entonces aquí lo que estamos hablando es de unos ultras extremistas diciendo que el extremista es Petro. Lo mismo pasa en Colombia. Por eso hay que tratar de calmar esto, porque esta polarización no es buena para el país. Electoralmente no creo que le convenga a la oposición. Le va a convenir a unos extremistas populistas que van a salir como en la elección pasada, y le conviene a Petro, pero al país no le conviene. Como no le conviene a Europa hacer ese ridículo de pedir
discursos tranquilos cuando son el peor ejemplo para el mundo de discursos divisivos. Veo enredada la cumbre CELAC. Qué bueno que el presidente Petro oyera sus palabras en este momento. 7 de la mañana, 58 minutos. Opiniones sobre la calificación que hace el Parlamento Europeo. Es cierto, la mayoría, esta no fue una decisión de unos pocos, no, pero 355 es que no es de la derecha, votos sobre 173. Pero Néstor, mire, sobre Colombia, 2/3 al margen del del Parlamento ataque, Europeo apoya la resolución. Al margen del ataque, acaba de decir el diputado Zoido, aquí no es solo la derecha. Y el discurso incendiario del presidente Petro. Señor Luis Ernesto. Es que Néstor, aquí hay que entender esta declaración frente a los eurodiputados en el marco de una estrategia electoral. Una estrategia electoral del presidente Gustavo Petro, del petrismo, por supuesto, y también de la oposición, de la derecha, del uribismo. Y es que ellos, si usted se ha dado cuenta, han encontrado una oportunidad extraordinaria en que la conversación solo la controlen los extremos. Aunque no son mayoría, claro que son unos grupos muy importantes de la población, la mayoría son personas o que están desentendidas de la polarización o de la política o son más moderadas o de centro, pero la conversación está absolutamente controlada por los extremos. Y esta es una decisión estratégica que además, como trascendió en varios medios de comunicación, se tomó al seno del Consejo de Ministros hace pocos días. El presidente de la República le dijo a sus ministros, le dijo a sus grupos de comunicaciones que la apuesta del gobierno era radicalizar el discurso, radicalizar a la sociedad, porque esa es la mejor manera de conseguir más votos para la lista del pacto histórico, y además hace exactamente lo mismo la lista del Centro Democrático, hace exactamente lo mismo los candidatos de la derecha. ¿Por qué? Porque es rentable, porque un país polarizado no conversa